Durante 400 años, la trata negrera transportó más de 12 millones de africanos esclavizados. Llegaban al nuevo continente, hombres y mujeres, cargados de sabiduría, de semillas, de arquitectura, de pensamiento, de filosofía, que ayudó a construir lo que hoy conocemos como América. África, digamos, representa ese pensamiento nuestro y es ese pensamiento de libertad, de igualdad, de equidad cultural, por fuera de esa impronta que nos marcó el esclavizador. En ese afán de sacarnos a África de nosotros, donde la Iglesia Católica fue bastante activa, se nos quisieron imponer una cantidad de elementos espirituales que reñían con nuestra propia espiritualidad. Il fallait tout faire pour les transformer en zombies. Vous savez, les zombies, ce sont des gens qui ont une forme d'être humain, mais dont on a vidé le crâne et l'esprit. Et donc, on effaçait leur nom. Ils n'avaient pas de nom. On leur donnait des noms localement dès qu'ils venaient. I don't know of any country in the Americas, first of all, where slavery ended because the whites were just good people. Et donc, la construction de la servitude mentale, intellectuelle et culturelle a été un pilier de l'esclavage et ça a marqué toutes les terres dans lesquelles l'esclavage a été pratiqué, dans les Caraïbes et dans l'Amérique et les Antilles. Uno de los primeros triunfos de los africanos para vencer la infamia de la esclavización fue aprovechar la correspondencia climática de flora y también fauna entre África y América. ¿Esto qué permitió? Pues a los primeros cimarrones libertos ampliar las fronteras agrícolas de todas las pequeñas ciudades coloniales, pero también asegurar la expansión hasta en los más recónditos lugares, alejados rincones del Caribe y también, hay que decirlo, de la zona del Pacífico colombiano. Es una victoria que hizo posible que las memorias, las prácticas, los saberes de matriz africana se mantuvieran en el nuevo continente y encontraran aquí, en América, condiciones posibles para poner en práctica pautas de cultivo y domesticación de plantas y animales. Las rutas de entrada de los esclavos eran rutas legales y rutas ilegales. ¿Qué tal hablar de rutas ilegales como si la esclavitud no fuera algo ilegal? Pero en la mentalidad de la época era así. Entraban por Cartagena, pero también eran descargados esclavos por contrabando en la zona de La Guajira, en la zona Guayú. Pero la otra ruta de ingreso era a través del río Atrato. Y entonces, desde Cartagena se podían enviar hacia el sur, por mar, para el Perú, o se volteaba hacia el norte y el oriente para los que iban para Buenos Aires, los que iban para la zona. Muchos de estos esclavos entraban por el río Magdalena, por el río Cauca, eran conducidos, ¿sí? Porque habían agentes compradores en Cartagena que compraban para mineros, para terratenientes, para hacendados, compraban esclavos y los introducían por el Magdalena, por el Cauca o por otras zonas. Fíjense, por ejemplo, que Barbacoas, que está en la entrada en el Nariño, Barbacoa es un pueblo que ya hacia 1600 ya Barbacoa era un lugar de mucha explotación minera. La zona del Caribe colombiano no va a ser fundamentalmente una zona minera, sino va a ser una zona de agricultura colonial y allí se van a utilizar los esclavos y los libres en las haciendas de producción y sobre todo haciendas ganaderas. Pero también están los valles interandinos. En los valles interandinos así no se reconozca tanto
hubo una presencia significativa en sectores mineros, en otros sectores en el viejo Caldas. En el Pacífico colombiano la relación va a ser con la minería. Por eso se llaman, el Pacífico es como dividido en reales mineros. Esa región fue poblada por muchos hombres negros en condición de cimarrones, que preferían irse a la selva, lugares inhóspitos, pero al menos en condición de libertad. Son muchos territorios y están asociados a la diversidad del país. Si alguna vez me han preguntado de qué país soy, esa es la pregunta diaria, ¿no? Es una pregunta clásica. La gente todo el tiempo te pregunta, hola, Rasta, hey, ¿vos de dónde sos? Porque suponen que si sos argentino o si estás en Argentina, no sos argentino, sos negro migrante, ¿no? O sos de cualquier otro país. Nosotros podemos ser de cualquier país del mundo, ¿no? Llegamos acá producto de la trata esclavista y las personas afrodescendientes, estamos en todo el mundo, así que podemos ser de cualquier país. Pero esa es una pregunta clásica y cotidiana, te diría yo. Les esclaves se sont toujours battus. Depuis la capture, jusque dans les marches, jusqu'aux côtes, ils se battaient, ils résistaient. Mais la résistance peut-être aussi la plus profonde a été la résistance culturelle. Ese proceso de esclavización y esa deshumanización se explica más desde la idea de obtener una mayor dominación de parte nuestra. Parce que les esclaves se sont rendus compte très vite que l'esclavagiste blanc avait un point faible, c'était le racisme. Le racisme empêchait l'esclavagiste de voir l'esclave comme un être humain. Porque al acabar con nuestra propia religión, al acabar con nuestra lengua, al acabar con nuestras propias formas de pensamiento e imponer el del conquistador, surge las reacciones y surge toda una lucha en donde la filosofía, los ideales que movían esa lucha era el cimarronismo. Les esclaves ont développé pendant ces 4 siècles des formes extrêmement profondes et subtiles de résistance culturelle. Ils ont développé le syncrétisme. Quand le maître le disait, les seuls dieux que vous devez vénérer, c'est la Vierge Marie et le Christ. Il disait, oui, maître. Mais ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de très profond et de subtil. Ils ont intégré la Vierge Marie et le Christ dans leur panthéon divin, dans les dieux africains. Ils leur ont donné un nom, ils les ont intégrés littéralement. C'est ce qui fait que quand vous allez au Brésil, dans le candomblé, ou à Cuba, dans la Santeria, vous voyez les hôtels, vous voyez la Vierge Marie, vous voyez le Christ, mais vous voyez aussi les orishas africains. A nosotros nos trataron de desarraigar todo, lo que no pudieron fue sacarnos esos elementos culturales tan intrínsecos como son los asociados a nuestra espiritualidad. Plegaria que eleva mi alma al son de lentas campanadas. Plegaria que es consuelo y calma para las almas desamparadas. Ay de mí, ay Señor, cuánta amargura y dolor cuando el sol se va ocultando. Una plegaria que se eleva lentamente, brota de mi alma como un alma doliente. Eleva un rezo en el atardecer. Murió la bella penitente, murió y su alma arrepentida voló muy lejos de esta vida, sin una pena, tímidamente. Ay de mí, ay Señor, cuánta amargura y dolor cuando el sol se va ocultando. Una plegaria que se eleva lentamente,
brota de mi alma como un alma doliente. Eleva un rezo en el atardecer. Hay aspectos culturales que tuvimos la dicha de mantener, pero también había un tema adicional, diría yo, era esa supervivencia de las comunidades y ese deseo de salir adelante. Entonces uno ve esas mezclas entre lo ancestral y obviamente esa estructura pues conocida, la cultura de la tenencia de tierra y la productividad de la tierra. Entonces es una mezcla muy interesante porque no se pierde lo cultural, pero sí efectivamente uno ve unas poblaciones supremamente capaces y con unos niveles de competitividad altos. Entonces esa posibilidad de la adaptabilidad, yo creo que lo que hemos aprendido, o los pueblos de la diáspora africana en el mundo, es esa capacidad de la adaptabilidad a los territorios, pero sin dejar atrás ese aspecto cultural esencial. En la época de la esclavización, la actividad minera, primero en Perú y luego en la Nueva Granada, trajo consigo la intensificación del comercio de esclavos al nuevo continente. La razón, económica, la explotación de oro y de plata. En el nuevo reino de Granada podemos pensar que hay un primer escenario de desarrollo y de desempeño de los esclavos, que son las zonas urbanas. Las zonas urbanas, allí los esclavos están en servicios personales, muchos son rentados, la renta de esclavos, otros entran a formar parte de coros de la iglesia, ¿sí? Y allí surgen las famosas chirimías, por ejemplo, y allí participaron muchos negros, ¿sí? Eran pregoneros. Pero además también había gente que, como allá era guerrera, también traía ese conocimiento. Entonces lo ubico aquí en este territorio, en este espacio, ante esta situación. Y claro, la sumatoria y la conjunción de todos estos conocimientos permitían la construcción de esa nueva ubicación que se quería como la fuerza de rebeldía para recuperar esa libertad perdida. Bueno, hay muchos oficios, ¿no? Por ejemplo, herreros, ebanistas, había muy buenos herreros o forjadores, ¿no? Gente que trabaja la forja con metales. Muchos de los implementos de cocina, por ejemplo, eran hechos por africanos porque eran expertos en el manejo de los metales. Pero también había excelentes ebanistas, talladores excelsos, ¿no? O gente que aprendió muy bien el oficio de alarife o de cantero, que eran oficios relacionados con la construcción, ¿no? O gente que era experta en oro, que sabía los lugares donde había oro, que podían encontrar vetas de oro. Por ejemplo, siempre se dice que los indígenas en un momento dado eran poquitos o que en un momento dado no tenían la capacidad de hacer X o Y cosas y que trajeron unos africanos, es decir, trajeron fuerza bruta, solo fuerza bruta. Pero no se dice que ellos tenían esas capacidades y esas técnicas de diferentes formas de apropiación del territorio, de diferentes formas de laboreo de las minas, diferentes formas de producción, diferentes formas incluso de construcción. Hay muchas herramientas que fueron construidas y que que existen gracias precisamente a ese proceso de la diáspora, ¿no? El asadón, los cavadores, el machete, incluso ciertas lanzas que se usaban no solamente en la guerra, sino para cazar o para ese tipo de actividades, en fin. Entonces, vamos a encontrar muchos elementos allí derivados de ese proceso. 500 años después. 500 años de lucha y también de sacrificios para un puñado de negros desarraigados de su hogar, rompiendo una a una las cadenas opresoras que le impusieron los españoles para su bienestar. Y piensan en un futuro incierto para sus hijos, de no poder ir nunca ni a escuela, ni a colegios, ni a universidad, y que sigan arrastrando
la segregación y misericordia que le impusieron los españoles y después la humanidad. El negro, allá en la mina, cava la tierra lentamente y el sol a sus espaldas lo quema sin piedad, con la pala en el hombro, buscando su sustento e hilando sus ideas para alcanzar la libertad. Y rompe a sangre y fuego las cadenas opresoras y reclama a los cuatro vientos justicia y libertad, que Dios acá en la tierra no puso tales condiciones que hubiese una raza superior a las demás. Ningún negro que se estime debe sentirse humillado, ni dejar que lo segreguen por su raza o su color, porque por ellos lucharon los que nos antecedieron para despejarnos el mañana de un futuro mejor. La participación de las mujeres en el poblamiento de América va a ser también extraordinario, a pesar de que la historia todavía nos cuente tan poco de eso. Por ejemplo, de alguna manera la figura de Bencos en Palenque de San Basilio ha opacado la presencia de otras lideresas que codo a codo con Bencos parieron la libertad en el Palenque. Uno no podría comprender que Bencos tuvo acceso a armas, sino es a través de estas mujeres que hacían todas esas redes de comunicación entre Cartagena y entre los palenques de todo el Caribe. Ellas, cuando servían los alimentos a la mesa, se hacían las remolonas para escuchar las conversaciones de lo que el blanco estaba pensando con relación a la vida de la gente nuestra, y ella era un correo humano de voz a voz permanente para estar informando a la gente que está en las plantaciones en qué momento se podían volar, en qué momento se podían ir. Les permite tener acceso directo incluso a los periódicos de la época, ¿sí? A decir, mira, tal cosa se está discutiendo, o la gente letrada está diciendo tal cosa, o mire, una revuelta de esclavizados, no sé dónde. Todas estas noticias las portan ellas de primera mano, ¿sí? Y se las entregan luego a toda esta red de milicianos, de gente que está apostando de una manera decidida, que ellos salen de las cadenas por la vía militar si tocó, o si no por otras vías que también se ensayan, digamos, en todo el proceso entre la llegada de los esclavizados a América y la abolición de la esclavitud hace 170 años. Mientras cientos de ibéricos llegaron libremente al Nuevo Mundo en busca de fortuna y riqueza, para miles de africanos fue violentamente contrario. Una fuerza laboral gratuita, sometida, que trabajó en plantaciones, en distritos mineros, en factorías esclavistas y también en labores domésticas, constituyendo así una base económica de la riqueza colonial y cuyo trabajo impulsó la opulencia y el bienestar de una población blanca que dominó en la época de la colonia. Bueno, el poblamiento tiene varias historias. Uno es en la que yo me voy a enfocar, el cimarronaje, donde bueno, nos traen, nos someten, nos ponen a trabajar en las minas, en diferentes actividades, y a pesar de que venimos de diferentes lados del África, que no tenemos una misma lengua, llegamos a desarrollar unos códigos y decidimos fugarnos. Y cuando nos fugamos nos vamos tan lejos y allá nos armamos para defendernos. That would be some forms of enslavement that happened all over the Americas, and including Latin America. They separating families, knowing that this rebellious slave, whether it was a woman or a man, this rebellious person without
ties to anybody is going to be a little, perhaps more docile. Of course, it worked a little bit differently than that. Sometimes they were actually more militant than ever. Colombia is a great example. The Palenque de San Basilio, which is a very early runaway community, what we would call in English a maroon community, a runaway community, like the Quilombos in Brazil. Sabemos que el cimarronismo era los ideales de libertad, y ese fue esa bandera, esa ideología cimarrona que guió todos esos movimientos de rebelión y de persistencia de la libertad del hombre y de la mujer africana aquí en América. ¿Palenque qué es? Es un territorio con una autonomía cultural. Hoy la Ley 70, muchos que lucharon desde los movimientos de campesinos en Chocó, desde Cocomacia, eso fue lo que permitió garantizar el territorio, el derecho al territorio. Y no solamente están garantizando el territorio, están garantizando su autonomía y están garantizando su arraigo cultural. Nave, cuando dice chiste andi lengua y palenque, pese mí que ya tenga lo mundo andi mano mí, pese que ya está andi paraje, lo que más gente miri ande mini, en un pate lo que colé mi popola, en un pate de andi suto, revía ave mini o nu, ni macapuchichi manga, teneva que tres suto o más gente suto reande, malao dando a nebuco. Si hablamos de San Pacho, la manifestación inició con un enfoque eminentemente religioso y el pueblo le arrebata a la iglesia en 1898, le arrebata a la iglesia, y no vamos a seguir en este sometimiento, y a partir de allí es que el pueblo introduce unos elementos que hasta hoy viven. La espiritualidad a la cual yo pertenezco no está en libros. Lo que ellos nos han dado dicen que son ancestros que venían en un barco y prefirieron tirarse al mar antes de ser esclavizados. Y entonces hay unas cargas energéticas, emocionales y espirituales donde dicen que allí están los espíritus bienhechores como protectores. Yo creo que la espiritualidad no hay que buscarla afuera porque todos somos espirituales, todos tenemos espíritu, si no, no nos podríamos mover. Entonces también está en lo que usted hace con el otro, con la otra, con la sociedad, con el hermano, con el amigo. ¿Sí? Esas son las formas de, pues un ser espiritual no anda haciendo maldades tampoco. Los africanos esclavizados poblaron mayoritariamente las zonas donde prosperaban plantaciones de algodón, también de azúcar, las minas y las primeras urbes coloniales. Trajeron consigo todo el conocimiento africano, su experiencia en metalúrgica, en cultivos, además de una capacidad creadora que irrigó con sapiencia el incipiente conocimiento americano. Un legado que aún hoy subsiste en la gastronomía, también en las artes, la sabiduría intelectual que como americanos todavía disfrutamos. Thank you.